Buenos días, un placer para mí volver con ustedes, estimado público, y bienvenidos a mi canal de YouTube. En el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante con respecto a el consentimiento informado que se debe dar expresa y explícitamente por parte del paciente cuando realizamos un test genético. Quiero ahondar en este tema porque en España todavía no existe una regulación legal específica con respecto a el tema de los test genéticos que se están vendiendo para poder analizar una serie de cuestiones desde el punto de vista genético de las personas. Es importante saber que, para poder realizar este tipo de test genético, tanto las empresas como el médico, en este caso, que usted acuda, debe presentarle por escrito un consentimiento informado en el cual le expliquen los diferentes acápites, los riesgos, en qué consiste el test, los riesgos que usted corre como paciente, es decir, la información genética que usted va a aportar, cuál será su fin y destino, y una serie de elementos que tienen que comprender el consentimiento informado para que usted pueda comprender y entender en qué consiste la prueba y cuál va a ser la finalidad de la misma. Permítanme leer el concepto exacto de consentimiento informado para que ustedes puedan comprender y después lo vamos a ir debatiendo un poquito, dada la importancia que tiene el que ustedes comprendan y entiendan esta temática antes de realizar el test genético. Consentimiento informado es la aceptación expresa, o sea, fehaciente, real y escrita que debe presentar el cliente, o sea, en este caso digamos el paciente o la persona a la cual se le va a hacer realizar el test genético, una vez que el profesional sanitario le haya explicado, ¿vale?, en el punto de recogida de muestra, le haya explicado por escrito la información comprensiva de la naturaleza, importancia, implicaciones y riesgos que tiene este análisis genético al que va a ser sometido. Es muy importante y es una parte de la consulta o de la primera consulta en el punto de toma de muestra que el médico explique fehacientemente y por escrito toda esta serie de cuestiones antes de tomar la muestra al paciente para que él sea capaz de decidir si desea o no someterse a este test genético, ¿vale? El consentimiento informado es muy importante debido a que usted tiene el derecho de conocer el estudio al que va a ser sometido. Eso es muy importante que lo entiendan y por tal motivo yo enfatizo en que es vital que este tipo de estudios se hagan con médicos o con personal cualificado en el tema genética, en el tema nutrición, en el tema oncología, dependiendo, en el tema medicina personalizada de precisión. Personas cualificadas que le puedan explicar a ustedes y le puedan ayudar a ustedes con los resultados de su test genético. Muy importante que en este documento queden plasmadas las cuestiones legales, ¿vale? Y además es muy importante que usted lo lea atentamente y se tome su tiempo en leerlo, en releerlo y en analizar lo que el profesional le está explicando en este consentimiento informado. Es muy importante que usted aclare y especifique todas las dudas que usted tenga antes de firmarlo, ¿vale? Y el médico o personal cualificado debe estar en plenas condiciones para poder explicarle a usted cualquiera de las dudas que aparecen en dicho consentimiento. Le recordamos, o es muy importante recordar el imperativo legal que tiene este documento. O sea, usted evidentemente tendrá que hacer una firma de puño y letra fehaciente en el cual usted legalmente, o sea representante legal de un menor o usted propiamente dicho, o de un familiar discapacitado o vinculado de hecho. Para poder realizar este estudio, nosotros necesitamos que ustedes firmen directamente este consentimiento informado y es la rúbrica legal que hace que usted está de acuerdo con todo lo que este consentimiento explica y dice. El consentimiento informado básico comienza con el titular, los datos del titular, ¿vale?, la edad de la persona, además de su identificación o número de DNI o NIE, y la dirección en la cual habita o está empadronado, en este caso en España. Si fuera un niño, pues entonces a los siguientes aparecería en el tópico representante legal, que es la familia o persona que está vinculada de hecho a al paciente que le vamos a hacer el estudio.
Ahí aparecería el nombre de esta persona, representante legal, su edad también, la dirección en la que vive, el DNI o NIE, ¿vale? Y en calidad de qué firma como representante legal, puede ser madre, padre, tutor legal, en dependencia. Después el consentimiento informado comienza a explicarse por sí mismo. Básicamente, el consentimiento informado empieza explicando que es muy importante que usted debe leer, ¿vale? Y mostrar su conformidad y aceptar de forma explícita o expresa los términos legales que se presentan en este acuerdo o en este presente consentimiento informado. Es muy importante que usted entienda que a través, cómo se van a desarrollar los servicios que presta el laboratorio, así como también que usted entienda o sea consciente de los beneficios, limitaciones y potenciales riesgos asociados, directa o indirectamente, con la realización del test. Es necesario que usted entienda de forma clara el contexto de la información genética que usted está aportando, que a través de la prestación de servicio del laboratorio determinado que lo realice, va a tener acceso a una serie de informaciones que son vuestras. Esa información no le pertenece a nadie más, sino solamente a ustedes, y es una información muy personal e intransferible, por supuesto. Digamos, hablemos como si fuera su DNI genético. Y es muy importante también que entiendan las posibilidades y las consecuencias derivadas de la realización de este test. O sea, de la serie de informaciones que usted puede enterarse o que no desea enterarse, pero que en el test sí aparecen explícitos en el resultado. Es además importante, o sea, el consentimiento informado enfatiza que a partir de una serie de evidencias científicas que ya disponemos en la actualidad en el campo de la genética, ¿vale? Este análisis interpreta su información, o sea, la saliva que tomamos interpreta su información genética, para la redundancia, y, ¿vale? A través de él será informado sobre aspectos que fomentan la prevención, el tratamiento de determinadas afecciones y patologías, así como la predisposición genética que usted tenga frente a una serie de enfermedades. Capacidad de metabolización de los fármacos y respuesta a diferentes tratamientos pautados por su médico. Es importante también que el consentimiento informado incluya dentro de sus acápites, ¿vale?, que este análisis genético es un análisis genético que no cura, ¿vale? No es para curar, ¿ok? Ni en su aval tampoco está diagnosticar una enfermedad determinada. Simplemente está, o sea, en su aval está el derecho de informar, ¿vale? Informar su dotación genética. Importante que el laboratorio le hace explícito que usted fehacientemente declara que la muestra de saliva es suya, porque los laboratorios no trabajan con terceros, ni con muestras de animales, ni con otro tipo de muestras, sino saliva y propia del paciente. Y en el consentimiento informado cuando usted firma, hace ver clara y explícitamente que la muestra de saliva es suya, y que usted está consciente que la muestra de saliva es suya. Importante también que el laboratorio debe garantizar que a través, o sea, con este consentimiento informado, el laboratorio debe garantizar que esta información genética no vaya a terceras personas, que esta información genética no vaya a entidades aseguradoras, ni empresas relacionadas directa o indirectamente con el ámbito sanitario, salvo que usted dé consentimiento informado para que otro médico o otra empresa sanitaria tenga acceso a esta información genética. También debe incluir, y es muy importante, que usted, en caso de que sea un menor, usted como representante legal, tiene que demostrar fehacientemente que es su representante legal, con el documento de identificación, o sea, su DNI, libro de familia, o algún tipo de documento que evidencie que usted es representante legal del menor. Y judicialmente, ¿vale?, usted, en calidad de representante legal del menor, asume todas las responsabilidades anteriormente dichas con respecto al test genético.
Es importante también que en este consentimiento informado aparezcan en virtud de qué leyes, ¿vale? En virtud de qué leyes y de qué estatutos legales el laboratorio está basado o está registrado para poder realizar este tipo de test genético. Así como también usted va a dar permiso fehaciente para que a través del test genético, o sea, los empleados, el personal que trabaja en laboratorios, genetistas, doctores, todo el personal completo que trabaja en el laboratorio pueda manipular y pueda trabajar con su información genética. Así como también explica fehacientemente el consentimiento informado que usted no puede vetar el desarrollo de la ciencia, me refiero al desarrollo científico a posteriori de que se realice su test, o sea que su información genética va a estar utilizada, va a ser utilizada también para poder seguir realizando investigaciones genéticas en este campo. Además, y también muy importante, que el consentimiento informado aparezca que cualquier laboratorio no puede, por ley explícita, sustituir, ni es su intención sustituir las prescripciones o los dictámenes de los personales sanitarios cualificados. Ellos son simplemente un mero informativo de su dotación genética. Ahora bien, esa dotación genética, ese resultado genético, sí normalmente debe ir a personal sanitario cualificado y es el que realmente tiene la última palabra. El laboratorio no realiza ningún tipo de atención personalizada o particularizada ni pretende ir por encima del personal sanitario cualificado. Debe tener un acápite en el cual aparezca la protección de sus datos genéticos. Eso es muy importante que lo lean para saber qué finalidad va a tener su información genética una vez estudiado. Importante que tiene, o sea, que explique la protección de datos de carácter personal, que es muy importante, y cómo almacena y consulta la información genética el laboratorio. Así como también la forma y el mecanismo por el cual se traslada desde la toma de la muestra hasta el laboratorio y cómo se evidencia el resultado desde el laboratorio hasta la toma de la muestra, perdón, hasta el resultado directamente a usted, directamente, o sea, al paciente. Evidentemente en ese acápite aparecen una serie de leyes, sobre todo en este caso en España, de leyes orgánicas y del BOE, en el cual explican todos los respaldos legales que tiene el laboratorio para poder hacer toma de la muestra, para poder hacer el envío al laboratorio, para poder hacer el estudio ya explícitamente en el laboratorio, así como también para cómo le regresa a usted la información, en qué forma le regresa la información y toda la protección que tiene esta información genética para que no caiga en manos de personas, como le decía en el video anterior, inadecuadas. Es importante también que aparezca en el consentimiento informado el hecho de que usted conjuntamente con sus resultados explicados por los profesionales adecuados en el laboratorio, tiene derecho a sus datos genéticos crudos. O sea, a cómo realmente aparece explicado en la máquina cuando sale el test genético, todos los polimorfismos genéticos en forma cruda, queremos decir, en forma sin interpretar. Eso le aparece a usted, tiene que por ley aparecerle a usted en el informe genético, porque usted es dueño de su información genética. Eso es muy importante. Y además, que tenga usted también acceso a la plataforma del laboratorio, ¿vale? Para poder usted en cualquier momento poder consultar usted y a quien usted autorice este tipo de información, o sea, el resultado crudo de la información genética. Muy importante también que en el consentimiento informado aparezca que este test genético le va a dar a usted su dotación genética, pero no quiere decir que usted vaya a padecer una serie de enfermedades que tiene usted que aparezca como riesgo genético, porque todos sabemos que fenotípicamente pues hay una acción del medio ambiente en el cual se pueden modular los genes. Por lo tanto, ellos no garantizan y no explican directamente que usted vaya a padecer la enfermedad. Simplemente se le da a usted su potencial genético y a partir de ahí para que usted pueda prevenir, usted pueda modular ese ambiente y le permita a usted poder
digamos, disminuir el riesgo real que usted tiene frente a la enfermedad determinada. Hablando de riesgos, es muy importante que en el consentimiento informado aparezcan los riesgos que usted corre con la prueba genética. Es muy importante que entienda que que esta información que vamos a obtener a partir de este genético es una información compleja, es una información que no está libre de riesgos, ¿vale? Y entonces el consentimiento informado le debe explicar a usted cómo son, o sea, cuáles son los riesgos que usted corre con respecto a hacerse la prueba, así como también los riesgos que tiene este material genético de poder ser o filtrado, o de poder ser destruido, o de poder ser utilizado. Los riesgos tienen que estar explícitos, porque usted tiene que entender que evidentemente en este mundo todos podemos correr un riesgo, y evidentemente usted puede también correr un riesgo. Los riesgos deben clasificarse en riesgos para usted, en riesgos para el menor si usted es representante legal, en riesgos para el laboratorio, evidentemente, y el riesgo para el profesional sanitario. El riesgo, básicamente, a manera de ejemplo, por ejemplo, el riesgo que usted pueda correr, porque evidentemente una prueba no invasiva es a partir de la saliva, pero, por ejemplo, usted puede tener, en el caso, por ejemplo, usted le salga en su test genético una enfermedad que es incurable, un alto riesgo de esta enfermedad que es incurable, usted puede tener pues, el riesgo de tener una afectación emocional, por ejemplo. A esto nos estamos refiriendo en cuanto a riesgo a la persona. Eso debe quedar explícitamente escrito en el consentimiento informado. Es muy importante también que expliquen, o sea, el consentimiento informado explique los riesgos exactamente, porcentualmente, con números, digamos, de los riesgos de equivocación, los riesgos de varianza, los riesgos de interpretación, los riesgos que pueden haber de interpretación correcta o incorrecta, y los posibles riesgos que hay de cara a una investigación futura, científica me refiero. Así como también es importante que aparezcan los riesgos, ¿vale? Que asumimos cuando hacemos pues la transmisión de todos los datos, cada vez que se procesa la muestra, todo el paso completo y la trazabilidad de la muestra hasta que llega a usted el resultado. Básicamente, a manera final, ya sí debe aparecer explícitamente escrito ya en el consentimiento informado que usted ha comprendido las explicaciones que se le ha facilitado con un lenguaje claro y sencillo, y que el profesional me ha atendido y me ha permitido explicarle y preguntarle todas las dudas que yo tengo con respecto a este test. Al final dice que usted doy mi consentimiento informado para realizar este estudio genético en la ciudad, a la fecha que estamos, y firma usted o su representante legal en caso que sea un menor. Este es un tema que he querido tocar porque realmente es muy importante que sepan todos que no están indefensos frente a la realización de un test genético, y que cuando vayan a realizar un test genético es muy importante que sea o con el laboratorio o con el personal que sea, o personal farmacéutico o personal médico, están en la obligación de presentarle a usted un consentimiento informado. Es usted el que decide cuándo, dónde, de qué manera, qué riesgos va a tener o no, cuántos riesgos va a correr o no con respecto a la realización de ese test genético. Y es usted bajo propia aptitud y propia consentimiento que usted explique y especifique y firme que usted está digamos, que usted está en acertación de poder realizar este test genético. Decirles además que tampoco sientan miedo con respecto a la realización del test genético. Estos son aspectos burocráticos y legales que tenemos que explicar y que hay que hablarlos, ¿vale? Y que usted tiene que leerlos porque evidentemente son importantes. Pero básicamente el test genético, lejos de riesgos y de toda esta parte burocrática, sí realmente le va a dar una información vital para usted y le va a ayudar a poder realizar o a poder prevenir una serie de enfermedades y poder que su médico le realice una medicina más de precisión, más enfocada a usted directamente como paciente. No quiero despedirme de este vídeo sin decirle que soy el Dr. Ramos y que estamos en consulta de medicina personalizada y genómica nutricional en la isla de Fuerteventura, en el Centro Clínico Fuerteventura,
con cita previa en el 928-858200. Y estamos también en Playa Blanca, en la Clínica Policlinic, en Playa Blanca, y próximamente abriremos en Gran Canaria. Es un placer que ustedes pues accedan a mi canal de YouTube y poco a poco les seguiremos explicando una serie de vídeos en los cuales le narraremos en qué consiste cada uno de los test genéticos, qué ventajas tienen estos test genéticos. Detalladamente le explicaremos para qué sirve cada test genético y qué ustedes pueden lograr al realizar este tipo de test genéticos. Muchísimas gracias, es un placer para mí que pues vean mi canal de YouTube y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.